Una bendición para ti. Hoy, 3 de marzo, meditamos el Evangelio de San Juan, capítulo 2, del 13 al 25. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como ya estaba próxima la fiesta judía de la Pascua, Jesús fue a Jerusalén. En el templo se encontró con los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. También estaban allí, sentados detrás de sus mesas, los cambistas de dinero. Jesús, al ver aquello, hizo un látigo de cuerdas y echó fuera del templo a todos con sus ovejas y bueyes. Tiró al suelo las monedas de los cambistas y volcó sus mesas. Y a los vendedores de palomas les dijo: «Quitad esto de aquí. No convirtáis la casa de mi Padre en un mercado». Sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Los judíos le salieron al paso y le preguntaron: «¿Qué señal nos ofrece como prueba de tu autoridad para hacer esto?». Jesús replicó: «Destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré de nuevo». Los judíos le contestaron: «Han sido necesarios 46 años para edificar este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? El templo del que hablaba Jesús era su propio cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que él había pronunciado. Durante su estancia en Jerusalén, con motivo de la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que le informasen sobre los hombres, porque él sabía muy bien lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tercer domingo de la Cuaresma. La vida fraterna es la piedra del toque, de la autenticidad de nuestra escucha de la palabra de Dios y de nuestra respuesta a su amor eternamente fiel. Esta palabra no es anónima, tiene un rostro inconfundible, el rostro de Jesús de Nazaret. Y para acoger esta palabra como nuestra sabiduría, se nos pide también a nosotros, como en otro tiempo a los judíos y a los griegos, abandonar una lógica puramente humana para seguir con fe el camino de la cruz. Y esto no solo una vez, únicamente en eventuales circunstancias extraordinarias, sino en cada momento, en la vida cotidiana, personal, en la vida familiar, en la vida comunitaria, en la vida social. Aquí los tradicionales 10 mandamientos resumidos en el mandamiento nuevo, consignado por Jesús a los suyos en la última cena, se traducen en gestos y en palabras, en pensamientos, en sentimientos. No pretendamos que Jesús nos dé otros o esperamos otros signos, porque no se nos darán, pues no hay otro signo más elocuente que su amor por ti, por nosotros. Hasta aceptar la cruz, hasta hacerse Eucaristía en el altar. Hoy repitamos con mucha fe, tomando esa palabra del Salmo 118 en el verso 81. Me consumo ansiando tu salvación, esperando tu palabra. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Que tengas un bonito día, un abrazo fuerte. Del Santo Evangelio según San Juan.
Juan 2, 13, 14, 15, 16. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas, y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Libro de Cielo, volumen 7, título 57, octubre 20 de 1906. Jesús se lamenta por el estado de sus ministros. Encontrándome fuera de mí misma, me he encontrado dentro de una iglesia, en el cual había mucha gente asistiendo a las funciones sagradas. En ese momento parecía que por autoridad del gobierno entraban otras personas a profanar el lugar santo. Quién bailaba, quién violentaba y quién metía a mano al Santísimo y a los sacerdotes. Yo al ver esto lloraba y rogaba diciendo al Señor: no permitas que lleguen a esto, a profanar vuestros sagrados templos, porque quién sabe cuántos castigos tremendos descargarás sobre tus criaturas por estos horrendos pecados. Mientras esto decía, me ha dicho: hija mía, la causa de todos estos enormes delitos han sido los pecados de los sacerdotes, porque un pecado es causa y castigo de hacer caer en otros pecados. Primero me lo han profanado ellos, ocultamente, mi santo templo con las misas sacrílegas, con mezclar los actos impuros en la administración de los sacramentos, y han llegado bajo el aspecto de cosas santas, no solo a profanar mis templos de piedra, sino a profanar y a violentar mis templos vivos, que son las almas, y a profanar mi mismo cuerpo. De todo esto los seglares han tenido un indicio, y no viendo en ellos la luz necesaria para su camino. Es más, no han encontrado otra cosa en ellos que tinieblas. Han quedado tan obscurecidos que han perdido la bella luz de la fe, y sin luz no es de asombrarse que lleguen a tan graves excesos. Por eso reza por los sacerdotes, a fin de que sean luz en los pueblos, para que renaciendo la luz, los seglares puedan adquirir la vida y ver los errores que cometen, y viéndolos tendrán horror de cometer estos graves excesos que serán causa de graves castigos. Volumen 20, título 16, octubre 26, 1926. Mira, hija, mira como todos los actos que hice al redimir al hombre, aún mis mismos milagros que hice en mi vida pública, no eran otra cosa que llamar el reino del Fiat Supremo en medio de las criaturas. En el acto de hacerlos pedí a mi Padre Celestial
que lo hiciera conocer y lo restableciera en medio de las generaciones humanas. Cuando tomé las cuerdas para arrojar a los profanadores del templo, era la voluntad humana que arrojaba, a fin de que entrase la mía, reinante y dominante, para que fuesen verdaderamente ricos en el alma y no más sujetos a pobreza natural. Juan 2, 17 y 18. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 575. Muchas de las obras y de las palabras de Jesús han sido, pues, un signo de contradicción. Lucas 2:34. Para las autoridades religiosas de Jerusalén, aquellas a las que el Evangelio de San Juan denomina con frecuencia los judíos, más incluso que a la generalidad del pueblo de Dios. Ciertamente sus relaciones con los fariseos no fueron solamente polémicas. Fueron unos fariseos los que le previnieron del peligro que corría. Jesús alaba a alguno de ellos como a la escriba, del Evangelio según San Marcos 12:34, y come varias veces en casa de fariseos. Jesús confirma doctrinas sostenidas por esta élite religiosa del pueblo de Dios: la resurrección de los muertos, las formas de piedad, limosna, ayuno y oración, y la costumbre de dirigirse a Dios como Padre, carácter central del mandamiento de amor a Dios y al prójimo. Volumen 27, título 17, julio 9, 1930. Hija mía, no temas. Mi modo de obrar es siempre puro y santo, cualquiera que sea, y aunque parezca extraño a las criaturas, porque toda la santidad no está en el acto externo del modo de obrar, sino depende de la fuente de la santidad interna de donde sale, y de los frutos que produce mi modo de obrar. Si los frutos son santos, ¿por qué querer juzgar mi modo? Así me agradaba y por eso lo hacía. Por los frutos se conoce el árbol, si es bueno, mediocre o malo. Y me disgusta sumamente que en vez de juzgar los frutos, han juzgado la corteza del árbol y no la sustancia y la vida del mismo árbol. Pobrecitos, ¿qué cosa pueden comprender con mirar la corteza de mis modos sin descender a los frutos que he producido? Quedarán más al oscuro y pueden incurrir en la desgracia de los fariseos, que mirando en mí la corteza de mis obras y palabras, no la sustancia de los frutos de mi vida, permanecieron ciegos y terminaron con darme la muerte. Juan 2:19. Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Volumen 1, título 11, sin fecha.
La primera cosa que debes mortificar en ti es tu voluntad. Debes destruir en ti ese yo que todo desea, excepto el bien. Tu voluntad debe estar sacrificada cual víctima en mi presencia, de tal manera que tu voluntad se haga una sola cosa con la mía. ¿No te llena esto de alegría? Prepárate entonces a recibir las contradicciones que de mí mismo y de parte de las criaturas recibirás. Volumen 1 sin fecha. Mira, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Volumen 6, título 105, mayo 9, 1905. ¿Y por qué, hija mía, todo lo que debe hacer la muerte a la naturaleza no puede hacerlo anticipadamente el alma unida a la gracia? Esto es, hacerla morir anticipadamente, por amor de Dios, a todo lo que deberá morir. Pero esta bienaventurada muerte llega a ser la quien solamente hace continua morada con mi gracia, porque viviendo con Dios le resulta más fácil morir a todo lo que es caduco, y el alma viviendo en Dios y muriendo a todo lo demás, la misma naturaleza viene a anticipar los privilegios que la deben enriquecer en la resurrección. Es decir, se sentirá espiritualizada, deificada e incorruptible, además de todos los bienes en que participará el alma sintiéndose partícipe de todos los privilegios de la vida divina. Y además de esto, la diferencia de gloria que estas almas tendrán en el cielo serán tan diferentes de las otras como es distinto el cielo de la tierra. Juan 2:21. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que había pronunciado. Volumen 26, título 6, 12 de abril de 1928. Así como fue necesaria mi muerte, fue necesaria a mi amor la resurrección, porque el hombre con hacer su voluntad perdió la vida de mi querer. Y yo quise resucitar para formar no solo la resurrección de los cuerpos, sino la resurrección de la vida de mi voluntad en ellos. Así que si yo no hubiese resucitado, la criatura no podría resurgir de nuevo en mi fiat. Me faltaría la virtud, el vínculo de la resurrección en la mía, y entonces mi amor se sentiría incompleto. Sentiría que podría hacer más y no lo hacía, y habría quedado con el duro martirio de un amor no completado. Que después el hombre ingrato no se sirva de todo lo que he hecho. El mal es todo suyo, pero mi amor posee y goza su pleno triunfo. Juan 2:25.
y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 473. Pero, al mismo tiempo, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. El Hijo de Dios conocía todas las cosas, y esto por sí mismo, que se había revestido de la condición humana, no por su naturaleza, sino en cuanto estaba unida al Verbo, la naturaleza humana. En cuanto estaba unida al Verbo, conocida todas las cosas, incluso las divinas, y manifestaba en sí todo lo que conviene a Dios. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios, hecho hombre, tiene de su. El Hijo, en su conocimiento humano, mostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres. Volumen 11, título 8, marzo 8 de 1912. Todo lo que el hombre hace exteriormente no es otra cosa que el desahogo de su interior. Y si tanto mal se ve en el exterior, ¿qué será del interior? Así pues, bastante me costó el rehacer el interior del hombre. Basta decir que en eso empleé la prolijidad de 30 años. Mi pensamiento, mi latido, el respiro, los deseos, estaban siempre dedicados a correr hacia el pensamiento, el latido, el respiro, el deseo del hombre para prepararlos, para santificarlos y para dar satisfacción por ellos. Volumen 12, título 130, 15 de mayo 1920. Hija mía, mi crucifixión fue completa. ¿Y sabes por qué? Porque fue hecha en la voluntad eterna de mi Padre. En esta voluntad la cruz se hizo tan larga y tan ancha, de abrazar todos los siglos, para penetrar en cada corazón presente, pasado y futuro, de modo que quedaba crucificado en cada corazón de criatura. Esta divina voluntad ponía clavos a todo mi interior, a mis deseos, a los afectos, a mis latidos. Puedo decir que no tenía vida propia, sino la vida de la voluntad eterna, que encerraba en mí a todas las criaturas y quería que respondiera por todo. Jamás mi crucifixión podía ser completa y tan extendida para abrazar a todos, si el querer eterno no fuera el actor. También en ti quiero que la crucifixión sea completa y extendida a todos. He aquí el porqué de las continuas llamadas que te hago en mi querer. Son las incitaciones para llevar ante la majestad suprema a toda la familia humana y a nombre de todos hacer los actos que ellos no hacen. El olvido de ti, la falta de reflexiones personales no son otra cosa que clavos que pone mi voluntad. Mi voluntad no sabe hacer cosas incompletas o pequeñas, y haciéndose corona en torno al alma,
la quiere en sí y extendiéndola en todo el ámbito de su querer eterno, pone el sello de su cumplimiento. Mi querer vacía todo lo humano del interior de la criatura y pone todo lo divino. Y para estar más seguro, va sellando todo el interior con tantos clavos por cuantos actos humanos pueden tener vida en la criatura, sustituyéndolos con otros tantos actos divinos. Y así forma la verdadera crucifixión, no por un tiempo, sino por toda la vida. Jesús, te pido por los dolores de tu pasión, resucites nuestra voluntad a la gracia, a la santidad de vivir en tu querer. Fiat, fiat, fiat. Que la Trinidad Sacrosanta y nuestra Madre Santísima nos bendigan en su voluntad y en su amor.